Si solo consideramos el nivel molecular, el proyecto del genoma humano ha revelado que tenemos unos 25.000 genes, muchos menos de los que en principio se esperaban. El proyecto del genoma del chimpancé ha secuenciado el genoma del chimpancé, y su genoma es prácticamente igual al nuestro. Tiene el mismo tipo de proteínas, el mismo tipo de genes, apenas se distingue la diferencia. Aún así hay una diferencia clara, y si no se puede explicar mediante los genes, ¿mediante qué se puede explicar? Y la respuesta es, creo yo, los campos morfogenéticos. Al igual que se pueden construir dos edificios distintos con los mismos ladrillos y cementos, si tienes dos planos diferentes, puedes construir organismos diferentes con distintos campos, incluso si las moléculas que los componen son muy similares, como lo son en humanos y chimpancés. El ADN es como una biblioteca. Estas son todas las proteínas posibles, desde los gusanos hasta nosotros. Es la misma biblioteca, pero debes saber qué libro sacar de la biblioteca. Este es el gran problema de la genética. Tratar de explicar cómo el cuerpo sabe qué libro sacar de la biblioteca genética. Y creemos que el campo corporal es el que decide qué información se extrae del ADN. Muchas culturas ancestrales han explorado el sistema energético del cuerpo. Hoy en día, los investigadores especulan sobre si el cuerpo tiene un campo de energía, conocido como campo morfogenético o campo corporal. Hay una jerarquía de campos que organizan nuestro cuerpo. Está el campo de todo el cuerpo, están los campos de los órganos y luego los campos de los tejidos y los campos de las células dentro de estos. Los campos de nuestro propio cuerpo están dentro y alrededor del cuerpo. Hay un campo global y luego están los campos subsidiarios, campos modulares para los brazos, piernas y los distintos órganos. La ventaja de los campos es que son intrínsecamente holísticos. Todos los campos son holísticos. El campo gravitatorio no se puede dividir en partes. Si cortamos un platelminto en 10 partes diferentes, cada parte puede dar lugar a un gusano nuevo. ¿Cómo es posible? Si fuera una máquina, eso no pasaría. Si cortas una máquina, lo único que conseguirás será romperla. Pero si cortas un imán, un sistema de campo, entonces por muchos trozos de pequeños imanes que consigas, cada uno tendrá un campo magnético completo. Y fue esta analogía con los campos magnéticos lo que llevó a los biólogos del desarrollo a sugerir la idea de campos morfogenéticos por primera vez. Y esto fue en los años 20. Y este campo ahora es un concepto crucial en la biología del desarrollo. No se pueden entender de verdad cómo los organismos se desarrollan sin él. Todos los humanos iniciamos la vida como una única célula que crece y se divide, y se desarrolla en los diversos órganos y miembros del cuerpo. ¿Cómo saben estas células en qué convertirse? Ha desconcertado a los científicos y derivó en la idea de campos de control en biología. Ya hemos descubierto que hay distintas partes del campo corporal, algunas de las cuales se relacionan con los músculos y el tejido conjuntivo. Otra parte del campo corporal está relacionada con el cerebro y con el sistema nervioso, y otra con el campo mórfico, que conecta con el ADN y la información genética del cuerpo. De modo que coincide con la medicina en muchos puntos. No difiere de la medicina, tan solo va un poco más allá conceptualmente. Estos campos energéticos pueden proporcionar la información necesaria para controlar el cuerpo. ¿Cómo sabe el cuerpo mantener su temperatura a una temperatura concreta? ¿Qué decide o quién decide cuál es la tensión arterial correcta para esa persona? Nadie lo sabe y lo que afirmamos, como idea holística, es que el campo corporal decide sintonizar, girar todos los botones. Los campos morfogenéticos, o más en general, campos de información, son sistemas de control por encima del nivel molecular o el nivel bioquímico. Son sistemas que organizan el cuerpo, organizan el organismo en desarrollo. Las plantas también lo tienen, y todos los animales. Y mantienen la forma del cuerpo. Ayudan a los cuerpos a recuperarse de enfermedades o lesiones. Están detrás de una regeneración, por ejemplo. Aún podemos ir más allá y afirmar que el cuerpo humano en realidad es información estructurada. O en otras palabras, que el cuerpo humano es un campo de energía.
Un campo de energía de ondas estacionarias, escalares, que están organizadas proporcionalmente, estructuradas y contienen gran cantidad de información. Creo que necesitamos un modelo del cuerpo basado en el campo para poder integrar distintas formas de curación o medicina en una comprensión coherente. La Tierra nota con 2 horas de anticipación el fin de semana cuando regreso a casa. ¿O por qué a veces cuando nos miran por la espalda, fijamente, sentimos como si nos pincharan con una aguja? ¿O por qué las palomas mensajeras regresan siempre a casa, aunque les tapen los ojos y los oídos? Son cuestiones de las que la ciencia no se ha ocupado hasta ahora. Y es uno de los reproches del científico Rupert Sheldrake, que les hace a sus colegas. Y él dice, no son cuestiones baladís, son tal vez cuestiones que encierran los secretos hasta del alma y del universo. Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake. ¿Por qué los perros prevén con 1 o 2 horas de antelación la llegada de su amo? Aparentemente sucede con muchos perros, pero nadie ha investigado el tema. Lo que hemos averiguado mediante una serie de experimentos es que la causa no es la rutina, ni las expectaciones creadas por las personas que están en casa. Y tampoco se debe al ruido de los coches, puesto que ciertas personas llegan a casa en taxi, en bicicleta o en tren. Parece ser que se debe a algo similar a la telepatía. El perro capta la intención de volver a casa que tiene su amo. Incluso a veces lo nota antes de que la persona se vaya de casa. Cuando dice adiós, cuando planifica la hora de regreso, entonces es cuando el perro lo detecta. ¿Y esto tiene algo que ver con sus teorías sobre los campos mórficos y resonancias mórficas? Sí, pienso que el perro y su amo están conectados por algún vínculo. Muchos propietarios de animales domésticos piensan que tienen algún vínculo con su animal, y pienso que esta conexión invisible entre ellos está relacionada con el campo mórfico que les une. El campo mórfico es el campo mórfico de un grupo social. El perro es un animal social. Se vincula con su propietario como un lobo se relaciona con otros miembros de su jauría. Y esta conexión invisible puede transportar información. Cuando la intención de uno cambia, el otro la recibe, incluso a muchos kilómetros de distancia. Hay otro experimento que me llama mucho la atención. Consiste en extirpar la mitad del cerebro a una rata y que la rata siga manteniendo su memoria de las cosas. Si la memoria no se encuentra en el cerebro, como usted sugiere en estos experimentos, ¿dónde está entonces? Bien, en primer lugar quiero puntualizar que yo no he seccionado el cerebro de ninguna rata. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Hombre, claro, para un inglés... Se ha hecho. Hay gente que ha entrenado unas ratas para realizar ciertas tareas y después les ha extraído partes de su cerebro. Hasta un 50% de su cerebro, derecho, izquierdo, frente, atrás, no importa de qué parte se trate. Y las ratas todavía pueden recordar. La teoría más aceptada establece que la memoria está distribuida por todo el cerebro como en un holograma. Pero yo ni siquiera pienso que la memoria esté almacenada en el cerebro. Pienso que la memoria capta los recuerdos como cuando escoges un canal en el televisor. El televisor no guarda todas las imágenes que aparecen en la pantalla, ni todos los sonidos. Un vídeo sí que lo hace. Pero un televisor está recogiéndolas de un entorno invisible, y creo que el cerebro recoge los recuerdos de este modo. Los transmisores somos nosotros mismos en el pasado. La transmisión tiene lugar por el proceso que llamo resonancia mórfica, a través del tiempo y del espacio. Pero el cerebro no es un almacén de recuerdos, es más bien un receptor, como un televisor. ¿Qué necesitamos de más para explicar cómo somos? Bien, pienso que hoy en día se está sobrevalorando la genética. Lo que la genética nos da a conocer es el ADN, el material genético, los códigos y las secuencias de aminoácidos y proteínas que proporcionan las estructuras correctas para formar los elementos químicos de nuestro cuerpo. Pero eso es todo. No nos explica cómo esas proteínas forman las células y cómo esas células forman los tejidos y los órganos. La genética
explica las proteínas de nuestros brazos y piernas. Pero aunque las proteínas de brazos y piernas son idénticas como el patrón genético, los brazos y las piernas tienen formas distintas. La genética explica los ladrillos y los materiales de construcción, pero no explica los planos del arquitecto. O sea que, en cierto modo, lo que está diciendo es que la genética se ocupa de los ladrillos, las resonancias o los campos mórficos se ocuparían de la forma global de las cosas. ¿Y qué queda de la religión? ¿Queda algo de sitio? Creo que existe un gran espacio para la creatividad. Ni siquiera comprendemos la creatividad humana. ¿De dónde provienen las nuevas ideas? La gente dice, se me ocurrió de repente. Es cierto. ¿De dónde proviene? La versión tradicional considera que era la inspiración, el espíritu, que de algún modo provocaba esto. La cultura griega tenía otra versión, lo atribuía a las musas. La música, el arte y la poesía provenían de las musas, como si los espíritus supremos fueran la fuente de todo. El símbolo del Espíritu Santo es una paloma. Sí. ¿Tiene algo que ver con sus campos mórficos? Creo que es una paloma por el hecho de que al Espíritu Santo se le considera generalmente en movimiento, dinámico. Y un pájaro se mueve y es dinámico. Pero, por supuesto, la paloma tiene todavía un misterio sin desentrañar, su regreso a casa. No sé si los que crearon la iconografía de la paloma para el Espíritu Santo pensaban en sus características mensajeras, pero estos son aspectos muy misteriosos de las palomas. Desde que usted ha escrito todos estos libros y particularmente 7 experimentos que podrían cambiar el mundo, ¿estamos más cerca de la resolución de estos problemas? Como el de las palomas volviendo a casa, por ejemplo. ¿La comunidad científica y sus colegas están dedicando más dinero a estas cuestiones desde que usted las planteó? Los experimentos que propongo sobre palomas mensajeras han sido llevados a la práctica en Holanda, en la Universidad de Utrecht. Y también la Marina holandesa llevó a cabo unos experimentos muy interesantes en los cuales se criaron palomas en un barco. Posteriormente, las palomas, que habían sido criadas ahí, eran capaces de encontrar ese barco incluso si se encontraba a miles de kilómetros en el medio del océano Atlántico. Las palomas retuvieron un vínculo con su casa. ¿Y eso tiene algo que ver con el sentido de la dirección que tienen las palomas mensajeras o con sus campos mórficos? Creo que el sentido de la dirección está relacionado con los campos mórficos. Creo que los organismos como las aves migratorias o las palomas mensajeras están conectados a su hogar mediante un campo. Es como una goma elástica que les conecta a su hogar. Sienten la tensión de esta goma elástica invisible. No en cualquier dirección, sino en una dirección en concreto. Y creo que es así como los pájaros mensajeros, no solo las palomas, incluso perros y gatos, pueden encontrar su hogar. Por eso pienso que la naturaleza de estos campos radica en un campo mórfico, pero no en el mismo tipo de campo mórfico que mantiene unidos a los miembros de un mismo grupo social, sino un campo que conecta a los organismos con su hogar, o a otros lugares que resultan importantes para ellos. Pienso que es posible que los seres humanos tengamos este sentido de la dirección, pero tenemos este sentido mucho menos desarrollado. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que nos está bloqueando el sexto sentido? ¿Es el idioma? ¿Que en este aspecto somos peores que los animales? No sé si todos los humanos son peores que los animales. En la mayoría de los casos, los humanos son peores que los animales por lo que respecta al sexto sentido y al poder telepático. Pero observemos las poblaciones tradicionales como los aborígenes australianos blanco o los americanos nativos anteriores a la llegada a América de los españoles, portugueses e ingleses, o los navegantes de la Polinesia, que conocían el rumbo correcto incluso estando rodeados por miles de kilómetros de océano. Si observamos esta gente, vemos que muchos tenían unos poderes que nosotros, la gente civilizada, educada, hemos perdido. Por tanto, para mí, la pregunta es, ¿estos sentidos se perdieron en el proceso de civilización y educación moderna, que no solo no pone énfasis en estos aspectos, sino que presupone que no existen? ¿O se perdió con el desarrollo del lenguaje en los inicios de la especie humana?
No tengo respuesta para ello. No se ha investigado lo suficiente. Pero pienso que gran parte de ello se ha perdido en el proceso de civilización del mundo moderno. Con lo que llamamos, entre comillas, educación. Hemos perdido muchas cosas, como el sexto sentido relacionado con la telepatía. Si tienes teléfono y correo electrónico, no lo necesitas. Y simplemente, quizá no necesitamos este sentido y por eso no lo hemos desarrollado tanto como en el pasado. Pero es curioso que este sexto sentido se haya desplazado con el tiempo y es interesante saber que la forma de telepatía más frecuente en la sociedad actual se asocia al teléfono. He realizado estudios en los que demostramos que más del 80% de la población del Reino Unido ha experimentado la sensación de pensar en alguien. Inmediatamente después suena el teléfono y es esa persona. Y esto parece ser que es un fenómeno frecuente. Creo que es la forma más frecuente de manifestación de la telepatía en el mundo moderno. Y de algún modo esta habilidad se ha adaptado a la situación tecnológica actual. En cierto modo usted está desmitificando la ciencia, dando a todo el mundo un poco la oportunidad de entrar en esta torre de marfil. Sí, pienso que la ciencia era mucho más abierta de lo que es ahora. En el siglo XIX mucha gente contribuyó a ello. Charles Darwin era un aficionado. Nunca tuvo un puesto académico ni una ayuda del gobierno. En este siglo, la ciencia se está convirtiendo en un sistema muy profesionalizado, parecido a la Iglesia antes de la Reforma. La idea de que una sola ciencia en todo el mundo representa la verdad y que todo lo demás son solo opiniones. Cada país tiene instituciones como la Academia de Ciencias, etc. La ciencia se ha convertido en algo parecido a la Iglesia y esto ha excluido a mucha gente. Es la idea de que hay un sacerdote que conoce la verdad. La gente normal paga impuestos para ayudar a la ciencia y recibe a cambio los populares programas científicos en televisión y radio. La vida será mucho más fácil, te dicen, pero no este año, tal vez en 10 años. Y luego llegan otros 10 años más y... Muchas promesas. Muchas promesas y muchos impuestos. Por supuesto, la ciencia puede resultar muy provechosa y tal como está organizada, puede proporcionarnos muchas ventajas. Pero creo que excluye a demasiada gente. Y puesto que todo se ha vuelto tan concreto, existe un punto de vista muy cerrado sobre todo lo que los científicos deben estudiar. Se observa todo desde un punto de vista muy detallista. Lo que yo intento es mirar las cosas desde un punto de vista más amplio. Deberíamos analizar ciertas cosas que generalmente la ciencia no estudia, pero que pueden ser estudiadas científicamente. Y en mi libro, 7 experimentos que podrían cambiar el mundo, muestro cómo algunas preguntas teóricas importantes, como una sobre la naturaleza de la mente, pueden ser analizadas con métodos muy simples y baratos. Algunos no cuestan nada, que todo el mundo puede realizar. Y así puede haber mucha más participación del público en el mundo de la ciencia, y esto hará que la gente no considere la ciencia como algo tan lejano.